Bienvenidos a todos nuestros clientes al Supermercado de las Artes. Disfruten de los próximos 60 minutos de las mejores promociones, ofertas, descuentos y programas cliente consentido. Quédate con nosotros y suma puntos en tu tarjeta de las Bellas Artes. Supermercado de las Artes, la gran oferta cultural y artística. Amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de Supermercado de las Artes. En esta ocasión nos encontramos de manteles largos a nuestro programa porque estamos transmitiendo aquí desde la cabina de Sintoniática con un tema muy interesante que vamos a desarrollar en torno a este concepto del programa de cultura y arte. Porque ya les habíamos comentado que cultura y arte no solamente es enfocarnos en el espectáculo, no solamente es enfocarnos en las artes como la danza, la música, el teatro, las artes plásticas, sino también cultura tiene que ver con muchísimos otros temas y cultura y arte se puede relacionar con todos ellos. Se puede relacionar con economía, se puede relacionar con muchísimos otros aspectos y hoy justamente vamos a tener una conversación muy interesante con la violencia de la mujer desde un enfoque multidisciplinario y dentro de este enfoque multidisciplinario se encuentra la cultura y el arte, por supuesto. Por ello, yo la verdad me siento muy contento porque tenemos casa llena, es la primera vez que en el programa Supermercado de las Artes tenemos a tantos invitados y qué bueno porque es un formato de debate, un formato que desde diferentes perspectivas de nuestros invitados vamos a desarrollar este tema para que tú que nos estás escuchando y viendo desde tu dispositivo móvil, desde tu computadora, puedas entender un poquito la relación que tiene cultura y arte con otros temas como derechos humanos, violencia a la mujer y muchísimos otros que vamos a ir desmenuzando a través de este programa. Yo saludo con mucho gusto a la licenciada Mayra Grisel Ángel Sánchez, quien es encargada del despacho del Instituto Municipal para la Protección de la Mujer de Tultitlán. Licenciada Mayra, bienvenida. Gracias. Qué bueno, gracias por acompañarnos y sobre todo por acompañarnos para hablar de este tipo de temas, claro, que es muy interesante. Gracias. También se encuentra con nosotros ya por segunda ocasión porque causó muchísimo éxito la vez pasada. Hubo muchos comentarios respecto a estas, en torno a estos derechos humanos y casos específicos que se ejemplificaron. El licenciado Saúl Francisco León Pasos, quien es visitador adjunto de la región de Tultitlán. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación. Que causó muchísima polémica con esos casos anteriores que platicamos de la escuela y todo, porque justamente estábamos platicando que la gente no sabe todos los derechos que tiene como individuo. Y pues ya de casa, en este programa de Supermercado de las Artes, el doctor Rafael Chacón Villagrán, quien es defensor municipal de derechos humanos y además es profesor de la Universidad Mexiquense del Campus Tultitlán. Doctor, muchas gracias por ya ser parte de este programa y traernos también a invitados y temáticas muy interesantes. Gracias, Ulises, gracias a Sintoniática y obviamente es un gusto estar en este panel y con gente que conoce el tema. Así es, que conoce diferentes enfoques y justamente vamos a abordar el tema. Yo se los recuerdo a todos ustedes que nos están viendo y escuchando, que es la violencia de la mujer desde un enfoque multidisciplinario. Hablarlo desde un enfoque multidisciplinario, obviamente, pues concuerda con muchísimos otros temas que pueden desarrollarse en torno de este tema tan importante, porque ya es importante a lo largo de la historia, pero justamente en este año se ha dado un enfoque muy especial. Vamos a empezar a desmenuzar, vamos a tratar de hacer esto una charla con toda la gente que nos está viendo y escuchando para que también ellos puedan entender todo el concepto. Y vámonos desde el contexto de la mujer en México, que justamente es una parte histórica que nos va a abordar el doctor Rafael, que nos va a contar de dónde viene todo este contexto. Mira, Ulises, al analizar este tema sobre la alerta de género, comenzamos una investigación por la violencia hacia la mujer y tenemos como fuente de investigación al psicólogo Ricardo Ramírez, un libro muy recomendado, muy famoso, La psicología del mexicano, además de Bernal Díaz del Castillo y varios historiadores. Nos hablan sobre el tema de la mujer en el tiempo de los aztecas. Para la mujer era considerado que si ella moría era su mejor escenario porque se convertía en diosa, ya que ella era reprimida, era golpeada ante la situación. Los aztecas lo relacionaban de una parte cósmica. El hombre era el sol, la mujer la luna. El hombre era el cielo, la mujer la tierra. Entonces, de ahí, de esa investigación, pasamos a la etapa, yo creo que una parte que es fundamental en la situación que vivimos el día de hoy, y es la parte de la dominación española. Claro. Estamos hablando que los españoles llegan en 1519, una etapa de 300 años, donde tenemos 4 tipos de mujeres, Ulises. Tenemos una mujer española, altiva, tenemos una mujer criolla,
una mujer que hoy entendemos que es una mujer de origen europeo, pero que nació en la Nueva España, de igualmente orgullosa, y ya tenemos una parte de una mujer mestiza, donde es una mezcla de español y una indígena, donde es confusa su situación, y por último, la mujer indígena, donde es totalmente sumisa y relegada. Es decir, que la discriminación de la mujer no precisamente surgió desde los aztecas, podríamos decirlo, más bien fue desde la conquista española, o también desde los aztecas venía una discriminación hacia la mujer. Yo creo que iniciaba ya una discriminación, sin duda el hombre era considerado en todos los aspectos el que conducía los cauces del gobierno, de la familia, y se acentúa más en esta etapa de los españoles. Okay. Entonces, tomando en cuenta que, bueno, para citar un ejemplo, en la etapa de los españoles, esa conquista española, en la etapa de un español con una mujer indígena tenían un hijo mestizo, entonces era muy violentada la mujer indígena, lo cual el hijo lo veía, el hijo mestizo, y reproducía el acto, sin duda, con la mujer indígena que se casaba o se unía, o una mujer española. Es decir, tenemos un antecedente que no estamos hablando de solamente esta etapa de la historia. Por eso es importante conocer la historia de México. Desde antes, en esa perspectiva. Ok, con esa perspectiva que vemos que, bueno, nosotros sabemos y lo podemos desarrollar desde las diferentes trincheras, que siempre ha habido pues una discriminación importante a la mujer. Inclusive en este panel no somos discriminatorios porque contamos hoy con una mujer, que lo veamos desde esa perspectiva y que nos pueda abordar desde esa perspectiva la discriminación. Actualmente, ¿usted considera, licenciada, hay una discriminación hacia la mujer importante? Vámonos a algo más personal. La licenciada, ¿ha sufrido discriminación como mujer en el ámbito que se desarrolla? Claro, todas. Yo creo que me atrevo a decir que el 90% de las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Perfecto. Y el licenciado Saúl, dice, yo sufro violencia, ha podido consolidar dentro de su experiencia profesional en el campo de derechos humanos una importante todavía discriminación hacia la mujer en todos los casos que desarrolla. Sí, yo creo que, mira, la mayor parte de las quejas que recibimos de una mujer tiene un matiz, a lo mejor no tan profundo, pero sí tiene un matiz del cual se advierte alguna discriminación en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, porque luego en ocasiones entre mismas compañeras, ¿no? se tienden a actuar de manera peyorativa hacia una, hacia otra, que de alguna manera puede causar este tipo de comportamientos, y aún siendo de la misma, del mismo género, así es. Claro. Sí, lo hemos visto infinidad de ocasiones. Pero no quisiera acotar ahorita un ejemplo. No, todavía no vamos en ese aspecto. No. Realmente era porque justamente la violencia de la mujer viene no solamente del hombre, sino como usted lo menciona, sí, también muchas veces de la mujer misma. Entonces eso es muy importante. Para entender esa parte histórica que ya sabemos y que tenemos que profundizar y conocer la historia, sobre todo en nuestro país, para ver de dónde viene también la violencia de género, vamos a contextualizar el concepto de alerta de género. Esto nos lo va a desarrollar la licenciada Mayra. ¿Qué es la alerta de género? ¿Cómo lo podemos entender? Pues es un conjunto de acciones gubernamentales emergentes que se asocia a cierto territorio para erradicar la violencia feminicida. La entendamos como el término feminicida contra cualquier tipo de muerte a una mujer solo por el hecho de ser mujer, pero la alerta de género, bueno, para este tipo de temas, el hecho que se evalúe como un feminicidio debe de tener ciertas características para que pues pueda verse como un tema de feminicidio. Dentro de lo de la alerta de género, pues bueno, ya se honda en los 11 municipios del Estado de México, en los cuales se decretó el año pasado, en junio, la alerta de violencia de género. Ok, es una acción específica para combatir. Así es. Lo podríamos, ok. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo podemos contextualizar todo este tema? Es decir, ya es una parte importante de acciones políticas. ¿Cómo lo podemos hacer en acciones internacionales? Si me lo permites, Ulises, antes de dar ese toque, desde el punto de vista que hace la Corte Interamericana, hay una etapa importante que me gustaría comentar de los antecedentes.
después de esa dominación española, nos falta sin duda, obviamente vamos a una independencia, que esa independencia tenemos nuestro primer emperador, 9 meses, de esos 9 meses cambia ese emperador y obviamente pasamos a una etapa de una guerra con Estados Unidos donde perdemos la mitad del territorio, ¿no? Más de 2 millones de kilómetros, la etapa de la Reforma, el Maximiliano, nuestro segundo emperador, el Porfiriato, y quiero llegar a una etapa muy importante, la Constitución de 1917, analizando la de 1857 y la de 1917, hay un aspecto importante del tema que estamos tocando el día de hoy, donde ya se establece en el artículo 4 constitucional, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Okay. Es decir, todos nuestros antecedentes, nuestro marco jurídico, las constituciones, hablaban ya sobre el hombre, los derechos del hombre, el hombre todo el tiempo. En la de Constitución de 1917, acotando que es hasta la reforma de 1974, del 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque en México la mujer tiene derecho a votar hasta 1953, Ulises. Te voy a poner un ejemplo. Nueva Zelanda, 1893. Finlandia, 1906. Noruega, 1913. Tradicionalista inglesa, hasta 1918. Es decir, que realmente México, como comentaba la licenciada Mayra, pues sí estamos en una etapa, estamos en un proceso, que todas estas variables tienen que ver sobre el tema de la violencia. Claro. Entonces, si hasta el 53 la mujer tuvo el derecho al voto, y aunque ya en la Constitución de 1917 se hizo un cambio de la de 1857, es hasta la reforma de 1974 donde aparece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y ahí quiero acotar, comentaba hace unos días con la licenciada Mayra, el tema de que si el hombre y el varón y la mujer son iguales ante la ley, pues entonces hay un choque. Si somos iguales ante la ley, debe ser presidente, presidenta, ministro, claro, ministra. Claro. Entonces ahí tenemos un fundamento para un lenguaje incluyente que posteriormente va a comentar la licenciada Mayra sobre ese Y que aspecto. México se esperó casi 100 años después de, a diferencia del primer país, en poder tener esa característica, es como algo preocupante, Sí. ¿no? Sí. A pesar de que, bueno, desde la Constitución se había comentado que todo el mundo tenía derecho, hombres y mujeres, ahora sí que tenían la oportunidad de los mismos derechos, pero realmente no era así. No, las mismas posibilidades, ¿no? Ya el tiempo nos ha dado cuenta que vamos progresando ahora sí que a lo que realmente dice la ley, porque aun y cuando el derecho positivo está escrito, está en una carta magna, la realidad es muy diversa, es muy diferente, simple y sencillamente pues los números, ¿no?, de las servidoras públicas de alta envergadura que actualmente están ya sea en los gobiernos federal, estatal y municipal, son muy claros, ¿no? Es una realidad que todavía no llegamos, pero yo creo que paso a pasito, ahí vamos hacia allá, ¿no?, hacia esta cultura de legalidad. Claro, y que necesitamos sobre todo conocer la historia, todo este bagaje histórico que justamente nos está hablando el doctor, para poder entender también por qué nuestro país ha desarrollado todas esas líneas. Entonces, por qué también no se la ha consolidado como el lugar que se le debe a la mujer. Ahora sí, pasamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, bueno, primero para hablar de qué se encarga la Corte Interamericana. Se encarga de todo lo relativo a la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual parte es México. México ha ratificado 181 tratados internacionales. La Corte Interamericana ha dado 5 sentencias a México, Ulises. La primera fue Jorge Castañeda contra México, que de ahí es el antecedente de las candidaturas independientes. Caso González y otras, Campo Algodonero, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, que es el caso de la desaparición forzada. Inés Fernández Ortega y caso Cabrera. Pero bien, el día de hoy vamos a ver el Campo Algodonero, que esta sentencia es de donde parte, digamos, el marco internacional, la resolución de la Corte sobre el Estado mexicano. Brevemente, te voy a exponer cómo fue el escenario. Okay. En el 2001, en noviembre de 2001, aparecen 8 cuerpos de mujeres. Acá aparecen en el Campo Algodonero, por eso la sentencia se llama en ese sentido. Y de estas 8 mujeres tenemos 3 casos muy importantes. Y de cada caso, que te voy a decir cómo se encontró, te voy a decir lo que contestaba el Ministerio Público, que lo que no queremos que suceda el día de hoy. Sí, claro. El primer caso,
Claudia Beth González, 20 años de edad. Ella trabajaba en una maquiladora, llegó tarde a su trabajo, por un minuto se regresó a trabajar y bueno, pues ya no la volvieron a encontrar a ella. ¿Por un minuto? Sí. Por un minuto de su Ojo, a toda trabajo. la gente que nos escuche. Contestación del Ministerio Público. Seguro, a la letra, seguro se había ido con el novio porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres. Esa fue la La respuesta. contestación Así es. del primer caso. Segundo caso, Laura Berenice Ramos Monarres, 17 años de edad, 15 semestre de la preparatoria. La última vez que la vieron fue el 22 de septiembre. Estaba preparada lista para irse a una fiesta. Y después de que se aparece, su familiar asiste al Ministerio Público, como es el procedimiento. Respuesta: todas las niñas que se pierden, todas se van con el novio o quieren vivir su vida solas. Usted busque a su hija. No, hombre. Quiero que me dejes leer la tercera para que podamos entre todo este panel construir la situación que no es muy diferente a lo que vivimos el día de hoy. Claro. Esmeralda Herrera Monreal, 15 años de edad, desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Contestación de las autoridades: no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga. Si le pasa eso es porque ella se lo buscó, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa. Ahora, quiero comentarte para terminar cómo se encontraron estas tres mujeres. Se encontraron violentadas, asesinadas, y hay un caso, los tres casos son muy terribles, pero hay uno que, Esmeralda, vestía blusa desgarrada y brasier, ambas prendas levantadas por encima de la región pectoral. Sus extremidades superiores se encontraban unidas entre sí con un cordón negro. Ausencia de región mamaria derecha. Ausencia parcial de partes del pezón de la región mamaria izquierda. Ambas manos presentaban desprendimiento de la piel. Este es uno de los casos, cómo se encontró, todas fueron violentadas. De ahí surge la sentencia condenatoria al Estado mexicano. Y es el campo algodonero porque es donde encontraron a las mujeres. De ahí parte todo. De esa sentencia que condenan al Estado mexicano, es en Ciudad Juárez, se establecen varios resolutivos al Estado mexicano, que es parte de los fundamentos del marco jurídico sobre el cual estamos construyendo alguna propuesta. Para que la gente pueda entender un poco, ¿qué tan importante es esta corte en cuanto a determinar la sentencia en un país? ¿Cómo puede influir en este aspecto, por ejemplo, para la resolución de estos casos? Ok. Bueno, tú sabes que actualmente la columna vertebral de un país son los derechos humanos. Hay casos muy delicados que ha hablado la Corte recientemente sobre el Estado mexicano y te afecta en la imagen internacional del país ante todo el mundo. Otra, que sin duda lo que ha buscado la reforma del 2011 que hemos comentado, pues es los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos del ser humano. Europa actualmente está construyendo una constitución en ese sentido, que tenga una columna, un eje sobre los derechos humanos. Todos los temas que comentamos engloban los derechos humanos, Ulises. Claro. Entonces, todos parten de ahí. Si un país, un ejemplo, tú me dices, ¿en qué influye a un país? Los países que respetan más los derechos humanos son los que tienen mayor calidad de vida. Ejemplo, Noruega acaba de cerrar 19 cárceles municipales. Entonces, sin duda, el que caminemos sobre ese aspecto, sobre los derechos humanos de la mujer, nos va a hacer construir una sociedad más justa, y si tenemos una sociedad más justa que respeta los derechos humanos, pues vamos a tener un bienestar para todos, para hombres y para mujeres. Entonces debemos de tener una visión humanista en ese sentido, Ulises. Y que justamente esta corte ayuda un poco a evidenciar al país a nivel internacional para que surja una presión específica para que resuelva esto. ¿Se podrían resolver esta...? Muy difícilmente, porque son asuntos muy complejos por su naturaleza, que necesariamente se requieren muchos recovecos para poder llegar a una claridad total, o sea, eficaz. Me refiero a que, por decir, Esmeralda fue ultrajada por Saúl, ¿no? ¿Por qué? Porque llevó a cabo tales y tal persecución, la sustrajo después de
de salir de la casa en donde estaba empleada, se la llevó en un vehículo de tales características, la tuvo en un lugar específico, vamos, a eso me refiero, claro. No tanto porque no se pueda, de que se puede, sí es muy posible que se pueda, pero se requieren investigaciones efectivamente contrario a los ejemplos, serias, eficaces, profesionales, ágiles para poder llegar a determinar, obviamente de acuerdo a los principios que rigen el proceso, la administración de justicia, poder esclarecer de manera pronta y expedita tal o cual hecho delictuoso. Que hasta parece, como lo compartimos en las respuestas, hasta parece un chiste, ¿no? El lenguaje en que usan, sigue estando la parte cultural mexicana también muy en la respuesta, en decir que todas las mujeres van y buscan al hombre, sí, al novio, claro, que salen de fiesta. O sea, son contextos, sí, que realmente son preocupantes. Sí, claro, y abonando un tanto a lo que comentaban de la Corte, pues imagínate lo que nos está pasando actualmente con Nicaragua. Ya ahorita el Estado mexicano estableció una alerta dando a conocer a los connacionales que se abstengan de viajar a Nicaragua. ¿Por qué? Porque días pasados se llevaron a cabo algunas detenciones de mexicanos y bueno, derivado de algunos movimientos que se dan. Hoy en la mañana lo estaban comentando en los noticieros. Entonces, vamos, sí influye el hecho de que la Corte emita una sentencia en contra de un Estado, por supuesto que influye, porque no solamente su imagen institucional, yo creo que su economía, ¿no? Muchas personas, claro, de tal o cual país, pues ahora sí que ante el desconocimiento, pues se pueden limitar a no viajar a tal país, por decir a México, ¿no? Que eso es muy importante para toda la gente que nos ve y nos escucha, a lo mejor no entiende un poquito acerca de decir conceptos como todavía que no son muy usables, como para nosotros sí, pero a lo mejor para la gente, imagen país, no entiende más o menos como la imagen país que abarca, es la imagen que un país tiene hacia el exterior, pero justamente se especifica en todo en la parte económica. Cuando una imagen país es mala, cuando un país tiene una mala imagen, la gente no suele viajar. Y México es de los países que sustenta en el sector turístico muchísimo. Es decir, toda la gente que nos escucha y a lo mejor tiene una agencia de viajes, vende comida en alguna parte turística, vende artesanías, miles de actividades que se pueden desarrollar en turismo, pues depende mucho de eso los ingresos, ¿no? Sí, de esa imagen. Y creo que es para que ustedes lo entiendan y lo puedan desmenuzar un poquito, que todo va relacionado, todo va relacionado. Ahora vamos a regresar un poquito acerca de esta alerta de género, estas acciones que han especificado. Aquí justamente en el Estado de México, nosotros estamos transmitiendo desde Cuautitlán, Sintoníatica está desde Cuautitlán, por eso nos gusta abarcar mucho la parte mexiquense, el Estado de México. Hay ciertos municipios que ya cuentan con esta alerta de género, que la licenciada Mayra nos va a comentar un poquito al respecto. Claro, te comento que, bueno, el tema de alerta de género lleva 5 años, las cuales grupos feministas, organizaciones, Amnistía Internacional solicitaban que se emitiera desde hace 5 años. No se logró, pero Amnistía Internacional recabó 35.600 firmas y peticiones para que el Estado mexicano pudiera dar por gobernación, emitiera la alerta de género en el Estado de México a 11 municipios, de los cuales los municipios que tenemos son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Son los 11 municipios que el gobierno mexiquense emitió allí la alerta de género, en donde precisamente tenemos cierta problemática con un estado feminicida en el cual las mujeres están muriendo. Leí una estadística que están muriendo de 6 a 7 mujeres por día. Wow. Es una cifra asombrosa y realmente triste. Creo que emitir la alerta de género, de violencia de género contra mujeres, fue acertado en el Estado de México. A mi parecer estaría excelente que se hubiese emitido a los 125 municipios del Estado de México, porque creo y considero, yo creo que lo hemos platicado aquí con el doctor, que la violencia contra las mujeres es un caso ya cultural, que se asocia mucho a un estado patriarcal, machista, en el cual entendamos que la muerte de las mujeres es una muerte que se da por estos actos sociales y culturales que hemos tenido muy arraigados desde pequeños.
Claro, y que es importante sobre todo generalizar en ese aspecto, no solamente elegir 11 municipios, sino trabajar en todos los municipios hacia este tema. ¿Cuáles fueron las consideraciones hacia esos, por qué se eligieron esos, o sea, el gobierno, por qué elige esos 11 municipios? ¿Porque es donde ha habido mayor número de muertes de mujeres? Emitió la alerta a los 11 municipios, de acuerdo al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que encabeza Gobernación. Se abre la declaratoria a los 11 municipios más grandes del Estado de México, de los cuales tienen una población mayor de mujeres y donde efectivamente se tienen carpetas de investigaciones en cuanto a feminicidios, homicidios dolosos contra mujeres y desapariciones. Perfecto, creo que ese también es una referencia importante, es donde hay el mayor número de habitantes, específicamente del género femenino y donde hay mayor casos, obviamente, de estos. ¿Cómo? Sí. Comentar, tú Ulises, y complementando el comentario de la licenciada Mayra, sin duda, la alerta de género yo también considero que debe ser en los 125 municipios. O sea, no debe ser un problema que es nada más de un municipio. Debemos de verlo, que es cada vez lo del aspecto nacional se vuelve internacional y lo local se vuelve regional, y ya estamos hablando que son metrópolis en el país, ¿no? Tenemos 56 metrópolis. Entonces, un dato interesante, me preguntaba un alumno, oiga, profesor, si es alerta de género y el género es igualdad de oportunidades hombres y mujeres, ¿por qué? Porque de 2009 a 2014 disminuyó la violencia masculina y aumentó la violencia a las mujeres, lo que comentaba la licenciada. De 47 al 51%, una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del 2015 demuestra que sin duda hay una violencia a la mujer, pero la alerta de género es a las mujeres porque es un grupo donde se ha radicalizado, donde ha aumentado más a las mujeres. Pero sin duda la parte histórica, y algo que comentaste tú, que ha comentado también el licenciado Saúl y la licenciada Mayra, el aspecto cultural, Ulises. O sea, que quede de alguna manera muy asentado que son estereotipos y aspectos culturales los cuales nos llevan a esta situación. No es una cuestión de partidos, de grupos, es una cuestión cultural. Por ejemplo, yo hice algunas anotaciones, ¿cuál es la diferencia entre mexicanos, finlandeses, noruegos o ingleses? Y encontré un estudio que decía que son 3 factores. 1, la herencia biológica que nos dieron nuestros padres, son 46 cromosomas, genes, y la formación que tenemos en casa. Okay. Segundo, medio ambiente, clima, paisajes, región, folclore local, región, estructura familiar. Tercero, reacciones, decisiones. Ahora bien, como tú sabes, y lo hemos comentado, la definición de la cultura de UNESCO dice, es en ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de opinión, experiencia, de vida y los derechos fundamentales. Es decir, la cultura por sí misma hace una reflexión. Tú estás ahorita en el Senado de la República comentando sobre la nueva ley de cultura, la Secretaría de Cultura. Entonces, creo que sí debemos ver que es un aspecto cultural dentro de esas variables que ha construido esa violencia. Claro. Es decir, que si nosotros debemos de trabajar en por eso hablamos de un enfoque multidisciplinario, un pensamiento sistémico que tiene muchas áreas, y una de esas áreas, por eso estamos en tu programa que es sobre cultura, debemos de trabajar sobre esos programas culturales, porque sin duda tú sabes que estos países que acabo de mencionar, ¿cuántos libros leen al año? Claro, tienen un bagaje importantísimo. 1, nosotros tenemos, y lo hemos comentado, Ulises, tú lo dijiste la vez pasada, 151 museos, y que podemos tener más que París, ¿no? Al nivel o a nivel mundial. Sin embargo, la gente no asiste a los museos. Yo quiero dejar muy claro que este es un problema gobierno-sociedad. Claro. No solamente es tema gobierno, porque finalmente se construye la política pública con el gobierno y la sociedad, ¿no? Entonces, si un gobierno tiene museos, si un gobierno tiene bibliotecas, si un gobierno, la tecnología, tú lo ves el día de hoy, veía una encuesta que los jóvenes universitarios, 92% Facebook, 8% Twitter, pero donde se meten más es en la noche, y se meten en el tema de redes sociales, cuando se pueden meter a temas de investigación, o temas de libros que puedes bajar, claro. Asistir a museos los fines de semana, tenemos el canal 11, que es el canal a nivel mundial de mayor cultura. Entonces,
Creo que sí hay los elementos, pero también creo que la sociedad tiene que trabajar. Sin duda el gobierno tiene una responsabilidad y una sentencia, pero ¿cuál es la parte de la sociedad, Ulises? Como sociedad civil, ¿tú qué piensas? No, y que sobre todo que la gente que nos está bien escuchando piense cada una desde desarrollar en su hogar qué están haciendo en la parte cultural para no implementar la igualdad, para implementar la violencia de género. Lo hablamos y viene desde un lenguaje en donde ya estamos, ¿por qué la mujer a fuerza y en la sociedad mexicana tiene que estar lavando los platos mientras el hombre está viendo el fútbol con el control, ¿no? Porque a nivel cultural, por ejemplo, en la parte de artes escénicas, arraigado a la danza folclórica, en Jalisco es uno de los estados más representativos en danza folclórica a nivel mundial. Entonces en Jalisco se representa al hombre macho, bravío, grande, fuerte, machista, que es conquistado por una mujer sumisa, coqueta, se ve como objeto sexual solamente, o sea, viene todo englobado. Más bien es pensar nosotros, desde nuestra perspectiva personal, qué estamos haciendo para no poder tener la igualdad de género, para poder erradicar la violencia hacia la mujer, y qué podemos hacer con todos esos elementos que justamente tenemos y que no necesariamente estamos, sí, papá gobierno, como dicen, tiene que hacer esto, pero ya hay muchos elementos que nosotros los podemos ocupar y que podemos nosotros trabajar en ello. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante ver que la parte cultural y a través de lo cultural, la parte artística es muy importante implementar. Otro aspecto importante, por ejemplo, que se viene en ello, cuando una persona se decide en la parte artística, cuando el hijo quiere hacer teatro, quiere hacer música, quiere hacer danza, no, déjaselo solo para las mujeres. Viene también, exactamente, ¿por qué? Porque la mujer es así, o sea, ahí viene, todo viene desde ahí, desde la parte de la familia, desde la parte de la casa, la educación que lo tiene. Vámonos específicamente para que la gente pueda visualizar, porque a veces esos datos son los que mueven a la gente, mueven las conciencias, los casos. Vámonos específicamente a casos, a ejemplificar cuáles podrían ser unos casos ya extremos, otros no tan extremos, que podamos nosotros darle un panorama a la gente hasta qué consecuencias se puede llegar a dar. Licenciado Saúl, díganos un poquito acerca de los casos específicos, usted que trabaja de la mano y que día a día ve muchísimos casos en ello, ¿cómo podríamos nosotros visualizar esos casos? Pues miren, yo creo que el doctor Chacón, como siempre, muy meticuloso en la historia, ha dado un panorama muy amplio sobre algunos antecedentes, pero sin duda estos son muy caóticos. Tú has hecho mención de otros que no son tan graves, tan severos, y bueno, yo ahí preguntaría, ¿dónde entra el gobierno? En los casos que mencionaste, ¿no? De que el papá le dice al hijo, oye, ¿sabes? Mejor dedícate a electricidad y no a danza, que en Jalisco, ¿no? Ejemplifican al hombre de una manera, ¿no? Hay otros casos que no son tan graves, pero se me viene uno a la mente ahorita, que nos llegó allá a la oficina de una señora, pues ya sabes, ¿no? Cada persona tiene una historia atrás. Nos hace referencia que no se casa con el marido, pero viven juntos, hacen vida marital, procrean 2 hijos. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, la circunstancia de la relación de matrimonio no funciona, él se va, se queda en el departamento, que además el departamento era el de la mamá de él y que supuestamente se lo rentaba, ¿no? Conforme pasa el tiempo, las circunstancias y la problemática se va endureciendo entre ellos. Lamentablemente desconozco en realidad qué lo motivó a él a hablar con la madre. La madre le inicia un juicio de desahucio a él, para que salga de su departamento, que supuestamente lo tenía en renta, ¿no? Que nada más era una ficción. Pero vamos, ella nos decía, es que es en el lugar en donde yo vivo, y yo vivo además con mis hijos. Sí, reconozco que el departamento es de la mamá de mi esposo, es de mi suegra, pero bueno, con qué sangre tan fría, la abuela, el papá, los echan de la casa, ¿no? Claro. Y no solamente a ella, sino también a sus nietos, y en el caso particular a su hijo. Vamos, si no es tan grave, pero sí, por supuesto, aquí la involucra a ella, porque simple y llanamente porque, pues ya no quiero hacer la vida contigo, simple y sencillamente porque tu calidad de mujer ya no me satisface, o no sé, ¿no? Qué circunstancias ahí acontecieron, pero también a los hijos.
Sin duda es una violencia que se suscita, no en un estereotipo muy grave y que se pueda registrar como caótico, pero sí se da, ¿no? Se da en contra de una mujer que está en un estado de vulnerabilidad, pero también que involucra a sus hijos, ¿sí? Por supuesto, ahí lo que hicimos fue guiarla hacia dónde tenía que acudir para efectos de que pudiera ejercitar acciones legales, ¿no? También le sugerimos a ella, pues, buscar otro lugar, porque, bueno, si ya existía una resolución jurisdiccional, porque ya la había, pues, bueno, no la podía combatir ella como tal, porque como parte de una controversia no lo era, no tenía interés jurídico en la litis, sino que era la cuestión de la mamá con el hijo, pero obviamente con las consecuencias a terceros y las afectaciones a terceros. Pero también, por otro lado, haciendo ya una serie de cuestionamientos hacia ella, de que el papá, más de 4 años, abandonado a los hijos, no había la aportación económica, si bien no había un divorcio porque no estaban casados, pero vamos, sí había una relación de matrimonio. Entonces ya pudimos, con esta intervención pudimos obtener ahí información de que había un expediente que se inició hace 4 años en contra de él por falta de obligaciones alimentarias, y bueno, por ahí también poder guiar a la señora para que pudiese ella obtener el apoyo que requería, que era de él, porque bueno, si le sigues rascando, por ahí también nos dimos cuenta que el marido muy hábilmente, ante la demanda de pensión, pues dejó este trabajo, y ahí lo iba persiguiendo la señora a la otra empresa, pues dejó ese trabajo. Así te puedo decir que dejó 4 trabajos para evitar la responsabilidad, y vamos, dime tú si eso no es una violencia, ¿no? Claro. No solamente en contra de ella, sino también en contra de sus hijos. Ya actualmente ya por ahí lo tiene identificado, y seguramente pues bueno, los alcances y las consecuencias legales le va a llegar, pero vamos, no todo se puede centrar en este tema que estamos comentando a que llegue a la postre a un feminicidio o a un homicidio de una mujer por su género, sino que hay otro tipo de violencia que se suscita en todo momento y que, vamos, no se identifica. Claro. Pero de que existe, por supuesto existe. Por tal motivo, aquí en estos 11 municipios que comentaba la licenciada, se está poniendo mayor énfasis. ¿Por qué? Porque como son los municipios más grandes, más poblados, es donde, no porque sea muy recurrente, sino porque es donde, lamentablemente, por el alto índice poblacional, pues ahí se está dando, no claro. Que sea intencional, sino bueno, pues se da. Sí, las posibilidades. Exactamente, claro. A diferencia de, no sé, por decir Ecatzingo, que es un municipio muy alejado del oriente, o en el sur, o en el norte, ¿no? Aquí en estos que comentamos, pues si te vas a analizar los índices poblacionales, te vas a encontrar que ahí vas a encontrar mayor presencia de personas. Solamente en Nezahualcóyotl y Ecatepec, claro. Juntos, sí. ¿Cuánta población no es aquí en el estado? ¿Cuánto le incrementa al Estado de México? Como 4 millones de habitantes, algo así, ¿no? Así es. Sí, y que a veces la violencia de mujer empieza de una manera indirecta y se convierte de una manera directa. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, la gente se puede acercar a este tipo de institutos, que inclusive hay mucha gente que no lo sabe, como un Instituto Municipal de la Defensa de Mujer, y cómo los pueden apoyar, cómo los pueden orientar, o qué actividad tiene principal como objetivo estos institutos? Bueno, ahorita el Instituto Municipal en el que estoy lleva varias acciones implementadas con lo del tema de la alerta de género. Es importante mencionar que el presidente municipal, el doctor Adán, le está dando muchísima prioridad a este tema. En cuanto a las acciones, ahorita estamos llevando campañas informativas, hay campañas dentro y fuera en las comunidades, se mandaron a hacer 25,000 trípticos para bajar a todas las comunidades, informar lo que es la alerta de violencia de género contra mujeres y niñas, y posteriormente nosotras estamos canalizando a estas mujeres violentadas al instituto. Ya se cuenta con una casa regional de la mujer aquí en el municipio de Tultitlán, es el municipio que ya cuenta con una. El presidente tiene la encomienda también, y bien nos ha dado la indicación de formar uno de los primeros refugios de atención aquí en el municipio de Tultitlán. Tenemos la policía de género con las células de acción que ya se está trabajando, el sistema municipal con el cual también estamos dando acciones concretas con el tema, pero se pueden acercar de manera directa o indirecta a las páginas oficiales
ya se están activando completamente, también por el Facebook, por el Twitter, y también pueden asistir de manera personal a la oficina y contarnos cuál es la problemática que se tiene. Para ello están la Policía de Género y las células de reacción para que las canalicen a las diferentes áreas donde tengan que ver para posteriormente darle ese seguimiento. Perfecto, creo que es importante para que toda la gente lo conozca, no solamente en el municipio de Tultitlán, sino en sus municipios en donde nos estén escuchando y viendo lo pueden abordar. El tiempo es muy corto, pero vamos a empezar a concluir después de todo este contexto general, específicamente a una propuesta que me gustaría que el doctor Rafael nos pudiera abordar, y después una propuesta específica de ustedes en donde puedan encontrar una oportunidad, una propuesta específica para poder combatir este tema tan importante. Bueno, Ulises, sin duda, partiendo de los comentarios, las acciones que dijo la licenciada Mayra, yo creo apuntar, de alguna manera, resaltar que es mejor un gobierno que afronta las cosas, que informa, ¿no? Como bajar esta información a través de trípticos, dípticos, pláticas, policía de género, porque el problema está ahí. Entonces tienes dos opciones como gobierno municipal: actuar con hechos o dejar el problema. Entonces yo creo que eso se ve bien del gobierno municipal, que encabeza el presidente, el doctor Adán Marrón, y creo que la Defensoría Municipal de Derechos Humanos nos sumamos en un aspecto muy importante y que va relacionado a los ministerios públicos. Normalmente cuando asiste una persona por un tipo de violencia y va al Ministerio Público y el Ministerio Público no levanta la carpeta de investigación porque no es la fiscalía que le corresponde, por la carga de trabajo, que también lo entendemos, y también hay ministerios públicos capaces, pero desafortunadamente pues hay casos de algunos titulares de esos ministerios públicos que no hacen su trabajo de alguna manera como establece la Constitución, como establece la ley, y una mujer que va violentada, por lo que quiere finalmente es una atención, ¿no? Una justicia pronta y expedita, un debido proceso que establece el 21 constitucional sobre, obviamente, la persona que realizó el acto. Entonces, los casos que han llegado a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, lo que hacemos es, en su caso, tratar de hacer una asistencia jurídica con la víctima, y en caso de que el Ministerio Público no proceda con su trabajo, que en la mayoría de los casos hemos logrado que se pueda hacer, lo que hacemos, levantamos una queja que turnamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, no vamos a dejar que ningún Ministerio Público, Ulises, no vamos a dejar que ningún Ministerio Público deje de actuar, deje de respetar los derechos de la mujer, los derechos de la víctima, y en eso vamos a ser muy enérgicos. Ministerio Público que no levante su carpeta de investigación, porque hay un acuerdo del procurador que deben levantar sin duda cualquier Ministerio Público. Ojo con eso. No importa que sea una fiscalía de automóviles, que sea una fiscalía de robo de otro tipo de delitos. Por eso se establecieron hay fiscalías especiales, pero cualquier Ministerio Público de los 125 municipios tiene que hacer su trabajo, Ulises. Tiene que levantar esa carpeta de investigación. Y en caso de que no lo haga, vamos a levantar una queja, vamos a levantar la voz, porque sin duda es el trabajo que tiene que hacer el servidor público. Así es, perfectísimo, ahí está puesto. Una propuesta específica a nombre del licenciado Saúl, o una recomendación a toda la gente que a lo mejor está sufriendo este tipo de violencia hacia la mujer, ¿cómo lo puede erradicar? Pues yo creo que siguiendo las directrices de nuestro actual presidente, el maestro Baruch Legado Carvajal, que es la de difundir, como ya lo comentamos en la ocasión anterior, difundir los derechos de todos y cada uno para que sepan cuáles son en primer término, ¿no? Y posteriormente, cuáles son las instancias a las que se deben de dirigir con el objeto de hacerlos valer. Y nosotros allí en la Comisión de Derechos Humanos de la entidad estamos prestos a escuchar a cualquier persona, sobre todo aquella mujer que acuda, para que de igual manera como la Defensoría Municipal, pues bueno, podamos escucharlas y saber hacia dónde guiarlas en caso de que nosotros como dependencia no podamos entrar a la intervención del asunto. Actualmente, y la verdad que qué bueno que el municipio se preocupa por este grupo que está formando un refugio
comentaba la licenciada Mayra, que bueno, para nosotros esta información pues nos sirve, porque allá en la visitaduría adjunta región Tultitlán pues nos llega de todo, y en ocasiones derivado al cambio social, pues bueno, desconocemos cuáles son las políticas públicas que aquí en el municipio se están llevando a cabo. Y bueno, yo la verdad pues lo aplaudo, porque bueno, sin duda es prestarle atención, como dice el doctor Rafael Chacón, a un problema, prestarle una atención que sea o no sea tuyo, pero ahí está. Claro. Y no puedes evitar, no puedes soslayar tus obligaciones como ente público. Entonces, sin duda, reiterando, yo creo que difundiendo los derechos de todos y cada uno de nosotros, los que habitamos por lo menos aquí en esta entidad, y particularmente en Tultitlán, en Cuautitlán también, por supuesto, que sepan cuáles son sus derechos y las instancias a las que deben acudir, y nosotros, por supuesto, estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Y finalmente, la licenciada Mayra, ¿cuál sería la propuesta específica o algún otro comentario adicional que quiera? Claro, ahorita las propuestas que tenemos son preventivas también, porque regresamos a lo que decía el doctor Rafael, ya tenemos la problemática lleva cientos de años, esta problemática de dominio, de relaciones de poder. Ahora lo que nosotros y el gobierno municipal está apostando es la prevención también desde la niñez, es decir, campañas que estamos bajando, que vamos a comenzar a bajar en las primarias y preescolar, porque necesitamos hacer una reivindicación de todo esto, ¿no? Es decir, romper esos paradigmas, esos roles y estereotipos de género que están desde la niñez. Posteriormente vamos a tener en la adolescencia, vamos a desmontar el mito del amor romántico, porque ya basta de que a las mujeres se nos culpe el por qué nos pegan, nos golpean, somos violentadas. Sí, dar a conocer que bueno, que debemos empoderar a las mujeres, aparte es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos manejando, y posteriormente hacer entender a los hombres que un cuerpo que no sea el de ellos se respeta, y el de las mujeres la atención y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Posteriormente vamos a tener diversas capacitaciones, talleres y todo de manera preventiva, pero algo sí que quiero recomendar es que dejemos atrás todos estos prejuicios internos que tenemos y de los cuales yo entiendo que es un chip que nos han planteado desde pequeños y pequeñas, pero vamos a nuevas generaciones, vamos a apostarle a dejar atrás los paradigmas, todos estos roles, para que los niños y niñas crezcan en un ambiente de igualdad, es decir, respetar el cuerpo ajeno, y las niñas el derecho a decidir sobre ese cuerpo. Si partimos desde ese punto, me parece que más adelante vamos a crear una sociedad totalmente igualitaria, donde la violencia de género no tenga que ser ya un problema de sociedad y gobierno. ¿Por qué? Porque vamos a entender todos como un grupo, un sector que se respeta, hombres y mujeres por igual. Eso es muy importante lo que comenta la licenciada Mayra, y creo que es importante para tú que nos estás viendo, nos estás escuchando a través de esta plataforma, a través de Supermercado de las Artes y a través de Sintoniática Digital. Si estás en algún caso de violencia, que te puedas acercar a las instancias, que lo reconozcas en primera instancia. Es muy importante. A veces el de me pega porque me quiere es muy atribuido a nuestra cultura, sobre todo mexicana. Entonces es importante que te acerques, y la gente que a lo mejor puede decir, bueno, a mí con este tema no me involucra tanto porque yo no sufro violencia ni demás, que apoyen a todas las mujeres que sufren en ese aspecto. Yo podría concluir con una propuesta específica en artes y en cultura, sobre todo que contribuye un poco a todas las propuestas que han dado nuestros invitados de hoy, es que a través de una disciplina artística como lo es teatro, como es la danza, como es la música, difundamos también cuál es la violencia de la mujer. Es decir, ha habido puestas en escena de danza contemporánea, en donde se especifica la danza contemporánea es una de las danzas que rompe todos los paradigmas de la danza clásica, el ballet, de la danza folclórica y demás, sino que solamente se atribuye al movimiento corporal. Y hay una puesta en escena que yo les voy a investigar el dato, y yo les prometo pasar en el programa el dato para que lo vayan a ver, donde justamente a través del cuerpo de las mujeres se escenifican en la puesta en escena la violencia que pueden surgir desde los golpes, desde las palabras, desde toda la violencia que ellos pueden surgir. Y la violencia justamente con otra puesta en escena que se llama Mariela Navas, de una colombiana española que está en México, y que vamos a empezar a difundir con la violencia de género, sobre esta violencia que sufrió ahorita que en este acuerdo que ha tenido las FARC con el gobierno de Colombia, que ya se ha firmado los acuerdos de paz,
pero cuando tenían estos conflictos armados, la violencia que sufrió una mujer no solamente en el aspecto físico, sino también emocional. Entonces creo que también es importante a través de las artes poder difundir toda la violencia de mujer que uno surge a lo largo de la historia, no solamente actualmente, y poder entender para lo que no tenemos que hacer. Yo agradezco mucho a la licenciada Mayra Grisel Ángel Sánchez, encargada del despacho del Instituto Municipal para la Protección de la Mujer de Tultitlán, al licenciado Saúl Francisco León, muchas gracias, él es visitador adjunto de la región de Tultitlán, y pues ya de casa el doctor Rafael Chacón Villagrán, quien es defensor municipal de derechos humanos y profesor de la Universidad Mexiquense del campus Tultitlán. Agradecerte a ti que nos escuchas y nos ves cada martes. Vamos a estar transmitiendo en todas nuestras redes sociales toda la información respecto a este y otros temas. Si tú quieres hacernos algún comentario en específico, alguna opinión, lo que se les ofrezca, ustedes pueden contactarnos en las redes sociales a través de Supermercado de las Artes en Facebook, o a través de las redes sociales de Sintoniática en Facebook, o a través, viennos directamente desde www.sintoniaticadigital.com.mx. Mi nombre es Ulises Monreal, nos vemos el siguiente martes con muchísimo más información aquí en Supermercado de las Artes. Hasta la próxima. Estamos por cerrar. Ningún cliente debe permanecer en el Supermercado de las Artes. Gracias por su preferencia. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde con más promociones, ofertas y descuentos en las bellas artes. Solo por Sintoniática Digital.